Busquen entonces en la palabra del Señor, en el libro de Génesis, capítulo 26, y vamos a estar leyendo a partir del versículo 18. Cuando estén prontos me dicen. Bueno, el mensaje de hoy titulé: No hay victoria sin conflictos. Ay, 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 ¿verdad? Ay, bueno, vamos a empezar a leer la palabra del Señor. Vuelvo a repetir, Génesis, capítulo 26, y vamos a leer desde el versículo 18 al 22 inclusive. ¿Están prontos? ¿Sí? Bueno, la palabra del Señor dice así: Y volvió a cavar los pozos de agua que cavaron los siervos de su padre Abraham, los cuales los filisteos habían cerrado después de la muerte de Abraham. Y los llamó por los nombres que su padre les había puesto. Pero los siervos de Isaac cavaron en el valle y hallaron allí un pozo de agua viva. Y los pastores de Gerar peleaban con los pastores de Isaac, diciendo: el agua es nuestra. Y llamó el pozo Esek, porque contendieron con él. Luego cavaron otro pozo, y también peleaban contra él, sobre él. Y llamó su nombre, ¿qué dice? Sitna. Y se apartó de allí, y cavaron otro pozo, y no pelearon sobre él. Y lo llamó Robot. Y dijo: ¿por qué ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra? Amén. Gloria a Dios. Ahora, ¿qué estaba sucediendo en este momento? Isaac era hijo de Abraham y vivía en Gerar. Era una región árida, entonces había un problema con esta región. Necesitaban pozos de agua. Abraham, antes de morir, había hecho un pozo de agua. Pero estos hombres de la región de Gerar vinieron y taparon el pozo. Entonces lo que hizo Isaac fue que se cambió de lugar en el territorio. ¿Y qué hizo? Abrió otro pozo más de agua. Entonces, ¿qué sucede? Cuando él vuelve a hacer este otro pozo de agua, cierran el pozo, le cierran el pozo. Ahora, yo quiero que ustedes entiendan que lo que estaban haciendo los filisteos, porque en realidad los filisteos lo que hacían era, estaban contra este pueblo, lo que ellos hacen es una agresión. Los agreden, porque cerrar el pozo, ¿de qué iban a vivir? Entonces, ¿estaba siendo fácil para Isaac? No, porque el pozo que era de su padre, después el pozo que él vuelve a hacer, se lo vuelven a sacar, se mueve de lugar. Ahora yo quiero detenerme en las decisiones de Isaac. Isaac le llama al primer pozo, le pone por nombre a ese lugar, lo llama Esek. ¿Y saben qué significa eso? Contienda. Entonces ustedes ven, ya de por sí el nombre del pozo no era nada positivo. ¿Era qué? ¿Una palabra qué? Negativa. Digamos que empieza el conflicto y lo que hace este varón no pelea, se va a otro lado y ¿qué hace? Otro pozo, un segundo pozo. El segundo pozo lo llama Sitna. ¿Saben qué significa? Oposición o enemistad. Otra vez otra palabra ¿qué? Negativa. Pero quiero que ustedes analicen lo siguiente. Su papá había fallecido. Tenía ese lugar y tuvo que cambiarse para otro lado porque necesitaban agua. Se vuelve a cambiar para otro lado. Ustedes piensen. El agua era fundamental en esas regiones, para él, para la familia, para los animales, para todo. O sea, estamos hablando de un gran conflicto. Piensen hoy en día. El conflicto que puede llevar una familia. ¿Verdad? Un conflicto. ¿Cuál sería un gran conflicto? Que Dios no permita que nos llegue un gran conflicto. Pero vamos a traerlo a la actualidad y nos vamos a dar cuenta cuando somos confrontados a conflictos, ¿verdad? Son difíciles. Ahora, ¿qué hace este varón? ¿Resuelve pelear? No. Él confiaba en el Señor. Se cambia de lugar.
Pero vamos acá. Dice que en su persistencia va y hace otro ¿qué? Otro pozo. Y ese pozo se va a llamar Rehoboth. Lo vuelvo a leer. Ahora, ¿saben qué pasó acá? El significado de ese pozo era amplitud o ancho. Ya cambió. Vieron que ya no es el mismo nombre. Entonces, ¿qué sucede? Amplitud. Está hablando de algo que se va a ¿qué? ¿Verdad? Que se va a extender. Él está creyendo que eso no que va a quedar detenido ahí. Él está creyendo que eso se va a ampliar. Ahora, fíjense en lo que pasa en este relato. Al final del versículo 22, Isaac dice: porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificaremos en la tierra. Él no está haciendo una pregunta, está haciendo una afirmación. Él está creyendo que ahora ese pozo va a ser ¿de qué? De bendición. Ahora yo quiero que ustedes piensen que muchas veces pasamos por nuestra vida y en la primer dificultad empezamos a sentirnos negativos. Ya todo está mal, ya todo es negativo, ya todo está terriblemente. Pero yo persisto, pastora, bárbaro. En la segunda prueba te enfrentás a otra prueba, ¿verdad? Pero le volvés a poner ¿qué? Un nombre negativo. ¿Significa que has cambiado? Todavía no, todavía sigue. Una segunda lucha, un segundo problema que se suma al primero, pero tú siempre estás viendo lo negativo. El pozo que me cerraron y me tengo que ir. ¿Entiende lo que estoy diciendo? Pero cuando él entiende que tiene que cambiarle el nombre y declarar, ¿verdad? Estuvimos los jueves estudiando, el jueves pasado estudiando el poder que tiene la boca. Entonces fíjense que cuando él lo que hace es que declara algo diferente, viene la bendición. Porque cuando leemos la palabra dice que ese pueblo no los atacó ni les sacó ese pozo. Ahora, ¿el Señor estaba? Sí, desde el principio estaba. No se olviden que Abraham era un gran siervo de Dios, tenía terrible, gran fe. Y ese hijo fue un hijo de la promesa, ¿o no? Ese hijo tenía todo, porque era ese escogido, ese que fue bendición para su padre. Y él tenía todo, le estaba faltando ahora aprender a confiar en Dios, a declarar que esa situación iba a cambiar. Quiero ir a Mateo capítulo 15, desde el versículo 18, vamos a leer, porque hay algo sumamente importante en la palabra. Dijimos que este varón de Dios, cuando empezó en las dificultades, empezó a tener ¿qué? Palabras ¿qué? Negativas, pero era un hombre que tenía fe, sí, amados. Sí. Capítulo 15, versículos 18 y 19. Mateo capítulo 15, versículos 18 y 19. ¿Están prontos? La palabra dice: pero lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre, porque del corazón salen los malos pensamientos. Amén. Piensen lo siguiente, y acá me quiero detener. Tal vez este varón podría haber superado ese conflicto en el segundo pozo. En el primero se lo cerraron, en el segundo declaraba fe, buscaba de Dios y se le terminaba el conflicto. ¿Pero qué estaba pasando acá? ¿Dios estaba con él? Sí, pero Dios lo que promete, amado, Dios lo cumple. Pero Él espera de nosotros que apliquemos fe, esperanza, confianza en un Dios que todo lo puede. Entonces, por eso cuando Él dice, porque ahora Jehová nos ha prosperado y fructificamos en la tierra, es porque Él lo está creyendo, no es una pregunta. Él está seguro que esto va a suceder. Ahora, ¿qué sucede cuando nosotros no entendemos la vida espiritual?
cuando no entendemos realmente cómo ser verdaderos cristianos. Nuestras palabras marcan el mundo espiritual, aunque tú pienses que no, marca lo que sale de tu boca. Si tú estás en tu casa sumamente enojado y empiezas a maldecir, trajiste maldición para tu casa. Si te empiezas a quejar de lo que sea y aquello que sale de la boca con ira se transforma en maldición. Ahora, ¿qué pasa con esto? Nuestras palabras son como ese documento donde tú le das legalidad a Dios o le das legalidad a Satanás. En nuestros hogares, la palabra dice que va a haber paz, que va a haber gozo, que el Señor va a estar ahí, ¿verdad? Pero si en una casa nosotros perdemos el control, nos ponemos a los gritos y hay ira, ¿está Dios ahí? No, amados. No. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros tenemos que tener ese discernimiento para entender qué es lo que tenemos que hacer. Y las armas están en la palabra. Cuando este tipo de cosas suceden en la casa, nos tenemos que levantar usando las herramientas que Dios dio. Cuando hay determinado desorden en la casa, puede ser espiritual, económico, de lo que sea, yo me levanto con las herramientas que están en la palabra y eso se tiene que cortar, porque la autoridad en el hogar son ustedes. Pero cuando yo entiendo quién soy, ahora, ¿qué sucede? Como nuestras palabras son un documento, ustedes me pueden decir, pero, a ver, pastora, soy cristiano y hace años que estoy y siempre tengo el mismo problema. Y no avanzo y no continúo. Y acá hay una gran diferencia, amados. Que nosotros tenemos que entender qué somos. ¿Qué somos nosotros? Todos los que estamos acá, ¿qué somos? ¿Realmente entendimos que somos hijos? Porque si no entendemos que somos hijos y que tenemos las herramientas y las promesas de Dios para vivir en victoria, nosotras simplemente somos unos hombres y mujeres religiosos. Ahora, ser un hombre o una mujer religiosa es aquella persona que está limitada a vivir en bendición. Es la persona que se frustra, es la persona que se queja, es la persona que vive por la vida recibiendo bendiciones a cuentagotas, porque Dios no le puede dar todo. ¿Por qué? Porque es una persona que todavía no ha madurado para recibir todas las bendiciones de Dios. ¿Vieron la diferencia? Pero cuando soy un hijo, y yo quiero hablar de eso con ustedes, cuando soy un hijo de Dios, yo voy a luchar por tener comunión y contacto con Dios, saber su palabra. Ahora, ¿qué pasa con esto? Conozco, cuando yo tengo el conocimiento de la palabra, yo entiendo que soy hijo de Dios, que no soy ni nieto, ni adoptado, ni entenado. ¿Soy qué? Hijo. Entonces, las bendiciones están para mí y conozco el diseño de Dios. Sé para qué Dios me llamó. Sé para qué estoy en la tierra. Sé por qué tengo que abrir pozos para que otro los cierre, para después abrir otro para que otro los cierre. Porque Dios va a tratar conmigo en esos obstáculos. ¿Me están entendiendo? Esos son obstáculos, luchas que tú vas a enfrentar, que tal vez tú crees que no dio fruto, pero dio fruto porque Dios te está probando y está viendo qué sale de tu boca. Entonces, ¿qué sucede? El hijo tiene prioridades claras porque tiene discernimiento espiritual, sabe qué es lo que tiene que hacer. ¿Saben? Hay prioridades en la vida. Y una que nunca podemos dejar de lado es buscar la presencia de Dios. Eso les digo, amados, buscar la presencia de Dios y aunque tengamos ganas, no tengamos ganas, buscar cada día porque necesitamos esa cobertura. Usamos las herramientas de Dios, avanzamos siempre, tenemos identidad de hijos. O sea que tenemos identidad de hijas, mujeres, y los varones de hijo, y donde tú vayas sos un hijo de Dios y nadie te va a avergonzar. Ahí está, ¿vieron? A donde yo vaya no voy a tener vergüenza porque soy hija de Dios. Soy hijo de Dios. Ahora, y empiezo a crecer espiritualmente. Empiezo a anhelar más cosas. Empiezo a anhelar ser parte de la obra y del reino de Dios porque soy hijo, porque amo. Entender que quiero ser parte de un pueblo de Dios. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Pero un hijo empieza a buscar y luchar para fluir en los dones. Escuchen lo que estoy diciendo.
va a buscar que Dios le muestre y desarrolle los dones para trabajar en esos grandes dones que Dios nos dio a todos. No a algunos, nos dio a todos. A todos. Entonces, ¿qué sucede con esto? Empieza en nuestro corazón a anhelar el servicio. Comenzamos a querer servir a Dios, ser parte del reino, en lo que sea, hasta para barrer el frente, porque anhelamos, porque tenemos ese primer amor. Y una de las cosas que yo digo acá en la iglesia, yo oro cada día para que todos sigan, que no se termine el primer amor. Porque cuando se termina el primer amor, te volviste religioso. ¿Vieron? El primer amor, anhelo llegar a la iglesia, aunque el día esté como hoy, pero llegué a la iglesia, gloria a Dios. ¿Entienden? Mi prioridad, ¿dónde está? ¿Cómo busco? ¿Qué hago? Ahora, cuando yo, amados, estoy dentro de la iglesia, y miren las características de aquel que también viene a la iglesia, pero es religioso. Ahí empieza esa persona a ser como las olas del mar. Acá no hay nadie así, para la gloria de Dios. Nadie es así. Viene un mes a la iglesia, se desaparece el otro mes porque hace demasiado calor. Después aparece un mes en otoño y después en invierno se desaparece un mes porque está frío. Esa persona va y viene. Yo no estoy hablando cuando hay temas de trabajo. Ustedes saben que tenemos que respetar esos horarios de trabajo, ¿verdad? Estoy hablando de cuando uno pone otras cosas adelante. ¿Sí? ¿Me están entendiendo? Ahora, ¿qué pasa? Nosotros pensamos que eso queda así nomás. Y no queda así nomás. ¿Saben a quién Dios utiliza? ¿Saben a quién Dios utiliza? Es a los hijos. Dios utiliza, ¿a quién dije? A los hijos, a los que conocen, a los que luchan. Pero aquellos que son religiosos tienen un espíritu fariseo, amados. Están dentro de la iglesia y lamentablemente se dejan usar por Satanás. Son aquellos que después terminan murmurando, son aquellos que terminan criticando, que siempre están desconformes porque no están dispuestos de venir a ensayar, pero quieren estar en la alabanza. No están dispuestos a venir a estudios bíblicos ni a hacer estudios bíblicos, pero quieren estar ahí. Y cuando no son puestos y otras personas son puestas, empieza a aparecer el celo. Y están ahí. Son cristianos. Pueden haber pasado años dentro de la iglesia. Entonces, ¿qué pasa con esas personas? Lamentablemente, amados, una de las cosas que hay que orar siempre es que nosotros llegamos a la iglesia y tenemos que continuar con nuestro primer amor para poder vencer un pozo y si me lo saca el enemigo, armo otro. Y así sucesivamente. Porque les quiero decir, es muy triste ver cuando una persona se vuelve religiosa porque esa persona se detiene. Pasa años adentro de una iglesia con los mismos problemas. El mismo pozo que le sacaron, pero no fue a abrir otro. Se quedó quejándose porque mi mamá me hizo, mi papá me hizo, el hermano me hizo, el primo me hizo. El hermano de la iglesia entró y no me saludó. Y ahí empiezan las dificultades. ¿Es cristiano? Sí, pero es un religioso. Y acá estoy hablando de dos tipos de cristianos. El cristiano hijo, que va a recibir todo de parte del Señor, porque es por fe, porque voy a declarar lo que el Dios me dijo que me va a dar. Y aquel religioso que quiere que Dios le dé las promesas sin hacer nada. ¿Vieron la diferencia, no? Entonces yo anoté acá porque no me quería olvidar. El religioso realmente no logra conocer a Dios. Vive solamente conociendo la escritura, el logo, pero no conoce la revelación. Y acá no importa cuánto tú conozcas la Biblia, amado. Es si tú la vives. Porque hay un montón de facultades y materias que tienen que leer la Biblia. Ahora, el problema es que no tenés solamente que leer la Biblia, tenés que luchar para que Dios te revele la Biblia. Y eso se hace orando y se hace ayunando.
y en la carne se tiene que morir. A ver si ustedes me entienden. La carne se tiene que morir. Si la carne se muere, estoy hablando en lo espiritual, yo puedo tener y despertar en mí mis 5 sentidos espirituales. Voy a estar atenta en las alertas que el Señor me va a dar. Estoy atenta porque voy a poder discernir la palabra. Dios usa a quien Él quiere. Puedes haber llegado ayer a la iglesia y si tú tienes un llamado y dejas que Dios guíe tu vida, Dios hace cosas sobrenaturales. El religioso realmente no sabe utilizar las herramientas que Dios nos ha dado. La palabra tiene poder, el ayuno tiene poder. La palabra tiene poder, el ayuno tiene poder. La persona que es religiosa no avanza porque no tiene identidad de hijo. No tiene identidad de hijo, no sabe para qué fue llamado, no entiende que no fue solamente para tener una familia, para trabajar, para llegar a la casa, acostarse, al otro día levantarse y los mismos problemas familiares. No fuimos escogidos para eso. El que tiene identidad de hijo sabe que fuimos llamados para ser parte del cuerpo de Cristo y trascender. No vamos a pasar por la vida porque sí nomás, porque el que se deja guiar por Dios recibe bendición y es de bendición. ¿Habrán pozos en la vida? Sí, pero se van a poder soportar. ¿Por qué? Y vamos a tener victoria porque vivimos la palabra. Y el cristiano se detiene y lo más triste, que se va muriendo espiritualmente a través de los obstáculos, no ve. Y lo que considera que es correcto, sale atrás de las redes a que le den profecías y palabras que son mentira, amados. La palabra nos dice, la Biblia nos dice, que en la palabra habla de los falsos profetas, hablan de palabra. No sé si yo siempre digo, si van a escuchar una prédica en el celular, anoten los pasajes bíblicos. Y si la persona está predicando y el pasaje está bien revelado, porque hay infinidad de disparates, tienen que basarse en la palabra, en Cristo céntrico. Esas profecías que son hechas al aire, esas profecías que están para una multitud y tú lo estás escuchando un año después y después decís, porque Dios me habló, lo sentí. Ojo con esas cosas. Ojo con esas cosas. Tenemos que tener mucho cuidado. Y la persona que es religiosa, uno de los problemas que no fluyen los dones del Espíritu. Se queda estancado. El Señor me dijo que yo iba a ser usado en escuela bíblica. Bárbaro, ¿en qué trabajó? 20 años dentro de la iglesia, pero Dios se lo dijo, Dios se lo confirmó, pero ¿qué pasó en el proceso? Tenía que poner de su parte, porque no podés venir a pasar a ser maestro de escuela bíblica cuando entraste a la iglesia si no te preparaste. Por lo menos yo eso no lo acepto, porque nuestros hijos valen y valen mucho y son futuras generaciones. Entonces, los maestros de escuela bíblica tienen que estar preparados, tienen que conocer la palabra, tienen que entender y tienen que vivir las herramientas que Dios manda. Si no, ¿cómo nos van a ayudar a nuestros hijos? ¿Cómo nuestros hijos van a aprender valores de maestros que no están preparados y que no lo viven, que no viven la Biblia? Entonces, acá en esta iglesia se respeta eso. Podremos estar menos preparados en otras áreas, pero la escuela bíblica tiene que ser gente de excelencia. ¿Entienden lo que estoy diciendo? Porque ellos van a ser nuestro futuro. Y nosotros queremos lo mejor para nuestros hijos, ¿o no? Entonces, nosotros queremos que cuando se les hable de la palabra, se les enseñe a vivirla, pero correctamente. Ahora, ¿qué pasa con el que tiene el espíritu fariseo, el religioso? Escuchen lo que les voy a decir. El que tiene el espíritu religioso, el gran problema que tiene, que sigue viviendo una tradición. Entonces, cuando nosotros venimos al camino del Señor, tenemos que entender que podemos haber estado 15, 20 años en una religión y habiendo vivido un engaño. ¿Por qué les digo de haber vivido un engaño? A vos no te hace más cristiano si venís de corbata y sapo. A ninguna hermana se hace más cristiana porque se venga de taco con lo mejor.
No pasa por eso. Acá pasa por el corazón. Entonces, cuando nosotros empezamos a perder esas estructuras que fueron puestas por el hombre, no por Dios, empezamos a entender que Dios es maravilloso. Que Dios es maravilloso, aunque tengas una muda de ropa, la colgás, la lavás, la volvés a poner, ¿entienden? Porque Dios es maravilloso. Entonces tú le agradeces hoy a Dios por esa ropa que tú tienes hoy, porque vas a creer y vas a confiar que el próximo mes, el 2 meses, 3 meses, podrás conseguirte y podrás comprarte. Yo siempre le digo a los hermanos, hoy tal vez te estás vistiendo con ropa prestada, pero agradecele a Dios, la boutique del Señor, pero en el futuro podrás ir y comprar ropa. Agradece que hoy lo estás recibiendo de otros, pero después tú darás. ¿Entienden lo que digo? Pasa por esa actitud. ¿Qué estoy haciendo? ¿Cómo me paro frente a la vida? ¿Cómo soy? ¿Soy una hija de Cristo o soy una religiosa? Que el que me mira en la calle no ve que hay evangelio en mí. ¿Entienden? ¿Qué es lo que ven en mí? Porque el religioso no sabe transmitir el amor de Dios, amado. El religioso se queja como la gente que no se congrega. Y Dios no es así. Mi vida y mi testimonio de vida tiene que demostrar que soy ¿qué? Que soy cristiano, que soy hija de Dios. Ahora, yo voy a parafrasear, no lo vamos a leer, pero en el Salmo 37, versículo 25, es un pasaje muy conocido y dice, y no he visto justo desamparado, ni descendiente que mendigue pan. ¿Quiénes son los justos? Los hijos del Señor. Entonces la palabra me dice que los justos no son desamparados. Ni sus hijos van a... ¿qué? ¿No van a qué? A mendigar pan. Pero yo lo tengo que creer. Tal vez hoy estoy viviendo una situación, una escasez, pero tengo que decir, yo sé que atrás de esto Dios me está enseñando a ser buen administrador, ¿verdad? Hemos hablado acá de comprar compulsivamente. Ojo con esto, porque eso no hay dominio propio, no hay control, tenemos que ser muy cuidadosos con eso. Entonces, ¿qué sucede? Nosotros no estamos libres de vivir en conflicto. Conflictos vamos a tener todos, de una manera u otra. La manera es como yo me paro frente al conflicto. ¿Entienden lo que estoy diciendo? ¿Cómo me paro yo frente al conflicto? ¿Sí? ¿Qué estoy haciendo frente a un conflicto? Ahora, ese conflicto va a durar dependiendo de qué herramientas uses tú para que ese conflicto se termine. Ahí está. Esto se termina hoy, el problema. ¿Por qué? Porque voy a hacer lo que dice la palabra. No voy a salir a pelear con nadie, ¿eh? Estoy hablando que voy a tomar las herramientas que tiene la palabra. ¿Qué son? El ayuno, buscar de Dios, que sea el Señor que salga a hacer justicia, que sea el Señor que se manifieste en ese tema, en ese problema, en ese conflicto, lo que sea Dios. Pero de mi boca no va a salir queja. Me voy a parar y voy a decir, no, de esta yo salgo. De esta yo salgo porque le creo a Dios, pero voy a hacer mi parte. Voy a buscar la presencia del Espíritu Santo para estar en paz. Porque cuando hay conflictos, lo primero que Satanás te va a sacar, ¿qué es? La paz. ¿Verdad? Nos preocupamos y nos ponemos mal. Entonces, el tema acá está en que tengo que estar llena del Espíritu Santo para poder soportar ese tiempo de prueba. Y reconocer que necesito ser hijo, no un religioso. No un religioso. Y ahora en este momento quiero orar, pero vamos a hacer como siempre. Yo una parte de la oración la digo y ustedes la repiten. De ustedes, cuando yo digo, ya está, yo oro por todos ustedes, ¿bien? Y hoy quiero después en una parte orar también por su economía, amados hermanos. Vamos a orar entonces en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Vengo pidiéndote perdón por mis pecados, conscientes o inconscientes. Te pido perdón si mis obstáculos no se han solucionado por ser religioso y por no vivir como un hijo.
Gracias por tu palabra, por tu cuidado. Hoy vengo delante de tu presencia a pedirte que así como hiciste con Isaac, guiándolo a través de las dificultades y dándole la victoria, hoy te pido que seas tú, Señor, dirigiendo mi caminar, quitando toda duda, toda incredulidad, toda palabra negativa, toda religiosidad, que hoy sea sacada de mí. Perdóname por vivir recibiendo migajas, donde tú querías darme grandes bendiciones. Perdóname por no entender que de mi propia boca salía maldición y me detenía. Expulso de mi vida todo espíritu fariseo, toda religiosidad que me detiene. Hoy la renuncio. Señor, sé que tú estás conmigo, pero ya no quiero vivir en conflictos. Ayúdame y guíame. Necesito tu provisión en todas las áreas de mi vida. Cada pozo que he cavado, cada esfuerzo que he hecho, hoy te lo entrego a ti. Perdóname si he sido religioso. Hoy me arrepiento. Te pido perdón. Ayúdame, guíame a vivir en paz, con gozo, con alegría. Desalojo de mi vida todo estancamiento que me impide crecer, toda excusa, toda queja. Perdóname. Y en el nombre de Jesús, ordeno que todo obstáculo que esté en mi camino hoy sea quitado por ti, Señor. Que todo conflicto, toda oposición, todo intento de las tinieblas para destruirme, hoy queda inoperante. Dios, tú tienes el control de mi vida. Declaro que como Isaac, cavaré un pozo de bendición, porque soy un escogido por Dios. Y ya no habrá discusiones, ya no habrá quejas, ya no habrá palabras negativas, porque el Señor hoy me quitó esa ceguera. Y el Señor me dará paz, y el Señor me dará prosperidad en todo lo que emprenda. Clamo al Señor para que quite de mí todo adormecimiento espiritual, y quiero recibir ese propósito, y renuncio a ser religioso. Quiero ser un verdadero hijo y conocer mi identidad. Activo ángeles, ángeles personales, ángeles familiares, ángeles ministeriales, para que acudan a nuestro encuentro, para ayudarnos en esta oración, para guardarnos, para cuidarnos de toda retaliación. Y determino que todo lo que seré a partir de hoy será para buscar mi identidad, para tener dominio propio, para vencer a toda negatividad, para que el Señor obre sobre mi vida, en mis emociones, en mi corazón, sobre mi salud, sobre mi familia, sobre mi economía, para que el Señor trate conmigo y quite lo que a Él no le agrada de mí. Y en este momento queda inoperante todo principado, toda potestad, todo gobernador de las tinieblas que quieran hacerme mal, que quieran engañarme. Los desalojo de mi vida, porque hoy le pido al Espíritu Santo que recorra mi cuerpo, mi vida, mi corazón, que traiga paz a mi familia. Y hoy clamo a Dios por la presencia del Espíritu Santo en mi mente y en mi corazón, para que el Espíritu Santo esté en mí, para que el Espíritu Santo haga algo sobrenatural en mí. Porque la palabra del Señor dice
que donde está el Espíritu del Señor, allí hay libertad. Hoy declaro que soy libre. Hoy declaro que soy libre en mi salud. Hoy declaro que soy libre en mi matrimonio. Hoy declaro que soy libre en mi hogar. Hoy declaro que soy libre en mi administración, que soy libre en mi economía. Hoy declaro que seré libre porque soy hijo. Y hoy renuncio a toda religiosidad porque seré libre. Buscaré la identidad del Señor. Quiero mi identidad. Quiero mi identidad. Quiero mi identidad porque quiero ser libre. Porque quiero recibir esas bendiciones. Y hoy declaro que me levanto para ganarle la guerra al enemigo y vivir una vida en victoria. Y reconozco que necesito la ayuda del Señor para saber ser un buen hijo, un hijo obediente, un hijo obediente, un hijo del Rey, amados. Tú eres el hijo del Rey. Si tú no te entiendes y no te queda claro que tú eres el hijo del Rey, que todo lo tiene, que todo lo puede, tú tienes que declarar, somos hijos del Rey, somos hijos del Rey. Y el papá quiere todo lo mejor para ti. Necesitas creerlo, porque si no vas a seguir estancado, rodeando y peleando por el primer pozo, en vez de seguir abriendo. Hasta entender que la bendición es completa para ti. Lo que Dios te ha prometido es para ti. Lo que Dios te ha prometido es para ti. Pero tienes que creerlo, amado. Tienes que entender que tú fuiste escogido. Tú estás aquí porque fuiste escogido por el Señor. Tú fuiste escogido por el Señor. Y en este momento, con la autoridad que el Señor me da, y clamo a ti, Padre Celestial, y te pido por todos los que están aquí. Clamo por cada hermano, por cada familia que está aquí representada. Que seas tú tomando control, Espíritu Santo, sobre sus vidas. Que seas tú, Señor, limpiando su mente y su corazón. Si hay falta de perdón en este lugar, lo saca, Tanaishi, Espíritu Santo. Tú tienes el poder, Espíritu Santo, para tratar con cada corazón. Tú tienes el poder, Señor, para entrar hasta lo más profundo, para restaurar corazones. Tú tienes el poder, Señor amado, para cambiar situaciones, para restaurar matrimonio, para restaurar hogares. Tú tienes el poder maravilloso, Dios, para hacer una diferencia. Tú tienes el poder. Tú tienes el poder. Y en este momento le pido al Señor que envíe un ejército de ángeles personales para su vida, amados. Aprendan a orar y aprendan a decirle al Señor, Señor, necesito ese ejército de ángeles personales para que me rodeen, para que el enemigo no me ataque, para no tropezar siempre con la misma piedra, porque necesito esa protección, necesito esa ayuda. Amados hermanos, es ir a la presencia del Señor y decirle, Señor, están a nuestro servicio, pero los tenemos que activar nosotros. Nosotros somos los que tenemos que decirle, soberano Dios, envía mis ángeles personales. Envía mis ángeles familiares para que mi familia se ordene. Porque donde está la presencia del Señor, allí hay libertad. ¿Qué hacen los ángeles, amados? Pelean por nosotros. Si hay un trabajo, si hay algo espiritual negativo que no es del Señor, Él nos guarda, Él nos protege y ningún mal llegará a nosotros. Ningún mal llegará a nosotros porque estamos activando ángeles poderosos en guerra. Y le tenemos que decir a Dios, Señor, me siento débil. Señor, no puedo con esto. Pero ahí empiezo a clamarle y empiezo a decirle, soberano Dios, te invito a mi cuerpo. Espíritu Santo, necesito esa cobertura. Desde la planta de mis pies hasta la punta de mis cabellos, necesito la armadura de Cristo. Y quiero que seas tú recorriendo mi ser, Señor, desde la planta de mis pies, que el Espíritu Santo en esta tarde recorra su interior, amado, que el Espíritu Santo recorra limpiando, sacando todo dolor.
Y el Espíritu Santo lo hace porque le estamos pidiendo al Padre. Y dice que donde está el Espíritu del Señor hay libertad. Entonces si te duelen los pies habrá libertad porque tú estás diciendo: Señor, toma control de mi cuerpo. Toma control de todas las áreas de mi vida. Limpia mi cuerpo. Y el Espíritu Santo empieza a subir por nuestras piernas, por nuestro cuerpo, recorriendo cada órgano, para poder decir: soberano Dios, ¿dónde está tu Espíritu Santo? Allí hay libertad. Y ahí Él llega a nuestros órganos, llega a nuestro corazón. Y si el corazón necesita ser moldeado porque hay falta de perdón, Él trata con nuestro corazón. Si es un problema emocional, Él trata en nuestras emociones y Él nos sana. Pero tengo que dejar que el Espíritu Santo, que el Espíritu precioso del Señor trabaje en mí. Pero para eso tengo que clamarle y tengo que decirle: en mi vida yo cierro toda puerta porque el enemigo queda inoperante. Yo no voy a permitir que a través de malas palabras, malas expresiones, siendo negativa, mi vida sea para las tinieblas. No, me voy a poner en la brecha y le voy a clamar al Rey por libertad. Libertad en todas las áreas de mi vida, donde el enemigo no podrá atacarnos, donde el enemigo no podrá dañarnos. Y ahí empiezo a caminar y a decirle al Señor. Y así le digo al Señor, que el Señor tome control de nuestras vidas y todo aquello que fue enviado para hacernos mal en nuestra vida, tenemos la autoridad, porque cuando somos hijos tenemos la autoridad para decir: esto no lo acepto, esto lo he hecho fuera de mi vida, esto no tiene poder en mi vida, esto no tiene lugar en mi vida. Y en ese momento empiezo a decirle al Señor que si tengo falta de perdón, que el Señor recorra mi interior, que el Señor recorra mi interior. Y todo aquello que entró, amados, en silencio, porque cuando nos dañan el corazón, cuando nos sentimos lastimados, el enemigo toma territorio en nuestro corazón, en nuestra mente, para dañarnos. Y tenemos que ser valientes para decirle al Señor: trata conmigo, pero quiero ser libre de toda atadura, quiero ser libre. Y para ser libre tengo que anhelar la presencia del Señor, porque donde está la presencia del Señor, allí no hay lugar para nada más, amados. Porque donde está la presencia del Señor vamos a vivir en libertad. Nuestros cuerpos vivirán en libertad. En este momento, Señor, en este momento clamo a ti. Clamo a ti, Señor, para que tú traigas libertad en la vida de cada uno de mis hermanos. Trae libertad en esta tarde. Trae libertad en todos los que están aquí. Los hermanos que llegaron hoy, Señor, estamos unidos clamándote y pidiendo que tú tomes control sobre cada vida, que tú tomes control sobre cada uno de ellos. Tú conoces sus dificultades, tú conoces sus problemas. Clama, Padre, clama al Padre, clámale a Dios, pídele la solución que tú necesitas. Pídele al Señor porque Él escucha. Pero para eso tengo que renunciar a mi vieja vida. Tengo que renunciar a mi vida de pecado. Tengo que renunciar a aquellas cosas que vienen de la religiosidad, pero que no me dejan avanzar siendo hijos. Toma control, soberano Dios, y en este momento, Señor, te pido que sea tu presencia y activo un ejército de ángeles personales para ellos, ángeles familiares para ellos. Y te pido, soberano Dios, que tú tomes control en todo momento. Y planto bandera de Jehová Nissi sobre cada familia. Planto bandera de Jehová Nissi sobre cada uno de los que están aquí. Toma control de sus vidas, soberano Dios. Y desalojamos toda maldición que le hayan puesto sus vidas para que quedaran detenidos. El enemigo no tiene poder sobre ellos porque hoy los bendecimos. Hoy te pedimos, Señor, por esa libertad para su vida, por esa libertad en sus emociones, por esa libertad en sus corazones, por esa libertad, soberano Dios, en sus pensamientos, para que seas tú tomando control, para que seas tú tomando control, para que seas tú caminando delante de ellos y para que seas tú obrando, Señor amado, de tal manera que el enemigo quede debajo de nuestros pies.